Muy buenos días, mi nombre es Emiliano Díez y voy a ser el coordinador de este simposio sobre ciencia y cientificismo, titulado El árbol no dejó ver al bosque, el miedo llevó al pánico y caímos en el cientificismo. Tenemos dos excelentes oradores, el doctor Felipe Inserra y el doctor Pedro Elósegui. Eh, el doctor Felipe Inserra va a comenzar con la disertación. Es médico nefrólogo, asesor de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Maimonides, director de la Maestría de Mecánica Vascular en Hipertensión Hipertensión Arterial de la Universidad Austral, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, del Comité de Salud Renal y de Hipertensión Arterial y Daño Vascular de la Sociedad Argentina de Nefrología. Y hoy nos va a hablar del sentido común y ciencia en tiempos de pandemia y abordar también un aspecto de ciencia y cientificismo debido a que el doctor León Ferder tuvo un inconveniente y no va a poder compartir con nosotros la actividad. Le dejo la palabra al doctor Felipe Inserra. Si quiere compartir la pantalla y habilitar su micrófono, eh, estamos con usted. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de habilitar el micrófono y la pantalla. El micrófono ya estamos. ¿Ya escuchamos bien? Bien. Vamos a ver. Un segundo. Perdón, pero como siempre puede fallar. Perdón, pero no sé por qué no. Voy a cerrarlo y voy a volver a abrirlo. Disculpe, Felipe, si le sirve, ponga ahí donde dice presentar ahora y cuando se abra, elija ventana y cuando le muestre su PowerPoint, elija de los 3 iconos que están en la parte inferior a la derecha, donde no el de pantalla completa, sino el que está al lado como un librito. Eso le va a permitir poder conectarse. Ahí está, bueno. ¿Están viendo ahora? Perfecto. Adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias, Emiliano, y por la presentación a este simposio de la Sociedad de Biología de Cuyo. El simposio va a ser esencialmente sobre ciencia y me parece que es bueno que hablemos de ciencia en este momento donde la ciencia ha hecho este tremendo aporte en época de pandemia. Así que lo que yo voy a darle, yo soy un médico clínico bueno, que como muchos otros hemos estado viendo qué ha sucedido con esta pandemia, con esta epidemia, y seguramente ustedes van a ver, por lo menos bajo mi opinión, hay algunas cosas que no se han hecho de la manera debida, o que por lo menos se podrían haber hecho de manera diferente. Por eso el tema de lo que yo voy a hablar es algo de ciencia y cientificismo, y básicamente de sentido común y ciencia en tiempos de pandemia, cómo estos dos aspectos del conocimiento interactúan. Esto es de la World Data
son datos de hace 2 o 3 días. Digo para tener una idea de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo. Hay una tendencia a pensar de que la pandemia se dio, desapareció, pero algunos números. Mire, el 4 de diciembre teníamos 265.440.000 personas que estaban declaradas que habían tenido enfermedad confirmada por COVID. Eso representa, sí, sobre una población mundial de casi 8 billones de individuos, alrededor del 3,5% de la población. Y por supuesto sabemos que los casos declarados son un porcentaje de los casos reales, ¿no? E inclusive a esa misma fecha del 4 de diciembre se había muerto en el mundo, reconocido por COVID, 5.250.000 personas. Eso representa alrededor de un individuo cada 1.500 habitantes del planeta se murieron por COVID. Por supuesto, vuelvo a hacer la misma salvedad. Estos son los reconocidos, seguramente debe haber muchos más no reconocidos. Estos son datos reales de lo que nos está pasando todavía. Más de 5 millones. Si tomamos los datos de la mortalidad de un día, por ejemplo, tomé lo del 3 de diciembre, que está muy, muy cercano, se enfermaron ese día nuevos casos, 738.251 nuevos casos, y se murieron ese día por COVID 8.666 individuos en el mundo. Eso implica que el día 3 de diciembre ocurrieron 361 muertes por hora por COVID. Esa es la magnitud de la pandemia de lo que estamos viviendo. Bueno, ¿cómo se reacciona ante esto, no? A mí me gusta mucho usar este gráfico, que lo he usado para muchas cosas, pero creo que aplica perfectamente. Bueno, se reacciona desde una mirada complementaria, ¿no? Desde la ciencia, la evidencia, los aspectos económicos. No podemos desconocer los aspectos económicos, el cual Pedro nos va después ilustrar con mucho más detalle, son fundamentales. Por supuesto que tampoco podemos desconocer los aspectos de lo que la salud mental y comunitaria, además de la salud física, representó para todos nosotros. ¿Sí? El tema del aislamiento extremo que hemos sufrido, la cantidad de tiempo que hemos estado encerrados, la educación que hemos perdido. Tuvimos el otro día información de cuál es la evidencia de lo que está pasando con nuestra educación, en pruebas que se toman de evaluación a nivel mundial. Estamos, aparentemente según esas pruebas, en los últimos lugares. Y después la reacción de la gente, ¿no? La importancia, la relevancia que tiene el aislamiento, las barreras, o la importancia que ha tenido la industria farmacéutica, que no podemos desconocer que ha reaccionado de manera muy, muy ágil, dándonos recursos en lo inmediato, y eso obviamente todo vinculado con la ciencia. Pero como poema de Jean Sachet, en esta ilustración se ve claramente, todos estos aspectos son necesarios, todos son complementarios, porque si no, no tenemos la idea global de lo que está pasando. Si nosotros privilegiamos un aspecto, seguramente nos estamos perdiendo la complementariedad, que es lo que nos puede dar la mirada integral. Creo que está claro que cuando el mundo está en pandemia, como estamos nosotros en este momento, todas las miradas son necesarias e imprescindibles y juegan un lugar fundamental en tratar de resolver este problema. Lamentablemente, a veces perdemos esta visión de que todas las miradas son necesarias. Inclusive, esto está, el dibujo está tomado
del pensamiento hindú, ¿no? Donde ante estas situaciones muy difíciles, muy extremas, en las cuales las sociedades se ven inmersas, hay dos aspectos que la filosofía hindú resalta, que son fundamentales y que nunca hay que perder de vista. El primero y más importante es la necesidad de comunicación adecuada. Lamentablemente no nos hemos destacado en esto. Hemos tenido mucha información, pero poca comunicación. Y segundo aspecto es respecto a las perspectivas diferentes. Aquí se ve perfectamente en el dibujo todas las perspectivas, todas las miradas son imprescindibles para poder tener una real idea de lo que está sucediendo. Entonces, creo que esto de alguna manera es una manera, por lo menos que a mí me parece, desde mi mirada, de introducirlos en este tema. Y ahora sí, empezamos a hablar un poco de ciencia. Bueno, cuando uno busca y lee al respecto de qué es la ciencia y definiciones, hay muchas, pero tomemos alguna de ellas. Por ejemplo, esta que dice que se denomina ciencia todo el conocimiento saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y que el objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de realidad, tratar de comprenderlos y explicarlos. Pero hay una cuestión importante que todos debemos tener en cuenta y que cualquier científico que se precie de serio debe tener en primera instancia, que la ciencia no es ni mucho menos infalible. La ciencia es totalmente falible y que las verdades que hoy nosotros conocemos, mañana van a ser no verdades e inclusive errores. El conocimiento no es ni absoluto, ni mucho menos persistente, ni mucho menos infalible. Esto es un hecho que debemos priorizar. La ciencia es una herramienta creada por nosotros, pero no es infalible. Con esta mirada con el doctor Walter Manucha y el doctor Leon Furter, ya allá por el mes de agosto, decidimos escribir una carta al lector el que salió en La Nación. Pusimos un título que fue "El árbol no dejó ver el bosque y el pánico al COVID, amplificado por intereses políticos y económicos, cambió la ciencia y el sentido común". Y en eso que describimos esencialmente que conceptualmente la ciencia se podría definirse como el arte creado por el ser humano de desafiar e inclusive romper dogmas. Que de ninguna manera la ciencia tiene un aspecto dogmático, ¿sí? Y cuando la ciencia no llegó todavía, o el conocimiento científico no llegó todavía, es fundamental tener a mano el sentido común. El sentido común, que es el conjunto de conocimientos adquiridos, Jane Coman lo definió muy bien, una serie de conceptos y conductas que han probado en forma muy satisfactoria ser muy útiles para la humanidad. Por eso el sentido común es muy importante, es esencial para nuestra conducta como seres humanos. ¿Sí? Y en el medio de todo esto, tener claro qué representó el cientificismo, que creo que nos hemos visto invadido de mucho cientificismo en este momento. Que el cientificismo considera que lo único que existe en la vida es el método científico. Y todo lo que no se ha demostrado bajo el método científico no existe, es mentira, es una falacia, ¿verdad? O sea que tiene un concepto muy absolutista, autoritario. Y hemos visto nuestro conocimiento muy invadido del cientificismo en esta parte. Esto que escribimos como opinión para el diario La Nación,
también lo pasamos a un artículo científico que publicamos, salió publicado recientemente, junto con el doctor Ferder y Lanucha, ¿no? Desde la ciencia y el sentido común hacia el cientificismo. Eso es lo que ha sucedido durante la pandemia. Eso fue nuestra mirada, eso es nuestra mirada. Cuando uno se pone a pensar qué es el sentido común y por qué es tan importante que el sentido común, y que es aquella inteligencia eh, eh, que le permita al ser humano manejarse de manera sensata, porque son situaciones aprendidas diariamente en la vida, es el arte de resolver los problemas, ¿no? El sentido común es el arte de resolver los problemas, de alguna manera. Creo que todos esta imagen es una buena gráfica de expresión de lo que es el sentido común, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros se da cuenta que obviamente ese sujeto que está haciendo ese acto está en riesgo. Y eso no necesitamos hacer experiencias, estudios comparados. Ese hombre, si sigue serruchando, se va a caer, se va a pegar flor de golpe. Sí, y hay muchas otras evidencias. Muchas veces nosotros sabemos que, por más que en la flecha nos diga vaya en esta dirección, sabemos que nos vamos a caer al precipicio si seguimos esa dirección y pegamos la vuelta. Eso es el sentido común. Tenemos la experiencia, tenemos que usarlo. El sentido común es útil, fundamental, especialmente para momentos donde hay que tomar decisiones claves. ¿Sí? Los animales tienen mucho sentido común. Un animal no se va a caer ni de casualidad por el precipicio, salvo por un accidente o por una enfermedad. Claro, uno puede decir, bueno, pero los animales son cosas simples, no tienen tantas cosas como nosotros que nos complican la vida, solo tenemos tantas cosas para pensar, comparar, interactuar, que a veces si nos dejamos guiar exclusivamente por el sentido común, perdemos. Pero bueno, eso es cierto, pero tampoco lo debemos perder, el sentido común nos va a salvar en un montón de situaciones. Si yo estoy sentado en el medio de la vida, disfrutando, y se prende fuego todo alrededor, obviamente mi reacción inmediata va a ser tratar de extinguir el fuego. ¿Cuál es el sentido que yo me pregunte, pero no conocemos los efectos a largo plazo de los extinguidores? ¿Cuál es el sentido? No es el momento para hacer ese llamado a la ciencia. Tengo que actuar de inmediato, responder de inmediato, y por supuesto, con el tiempo llegará la información que la ciencia me pueda aportar. Pero ese es el sentido común. El sentido común nos ayuda en esa situación. Y muchas veces nosotros en estos meses, muchos meses que pasamos bajo la pandemia, usamos el método científico, recibimos información dogmática de la metodología científica y también escribimos con Walter y con el doctor Ferder otro artículo poniendo posición a que el uso estricto del método científico en época de pandemia es una dificultad, es un obstáculo, y que gracias a que nosotros nos hemos puesto fundamentalistas con respecto al uso del método científico, probablemente hemos impedido que se salven cientos de miles de vidas. Si hubiéramos usado un poco más el sentido común, como es necesario usarlo en emergencia, probablemente hoy tendríamos algunos de esos individuos que han dejado este mundo con vida. E inclusive hoy muchos decisores de salud nos siguen tratando de convencer del uso racional de las vacunas, que tenemos que ver, que tiene que aparecer la evidencia para una población, para otra población, para ancianos, para debilitados, para carentes, para niños, para... Ok, todo fantástico. Mientras tanto, se mueren 361 individuos diariamente. Perdón, por hora. Mientras nosotros nos tomamos el tiempo de esperar todos
esta información que el método científico utilizado como dogma nos tiene que aportar. Hemos intentado algunas otras cosas, nosotros hemos trabajado, quizás después si hay tiempo, y Walter está presente, saben que trabajamos en el tema de vitamina D y la infección de SARS-CoV. E inclusive hicimos una propuesta, no solamente de suplementación de vitamina D, especialmente para las poblaciones que están en riesgo, sino la posibilidad de utilizar la suplementación de vitamina D para investigar por lo menos y utilizar o hacer pilotos para estudiar si eso puede mejorar la efectividad de las vacunas. O inclusive un grave problema que nosotros tenemos hoy, que tenemos claro que las vacunas protegen, que los anticuerpos son buenos, pero el tiempo de duración de los anticuerpos y el tiempo de protección, e inclusive con las nuevas variantes que han aparecido, el grado de protección parece no ser lo mismo. Quizás habría que utilizar la posibilidad de estudiar suplementos, no solamente vitamina D, otros suplementos, y tratar de mejorar las condiciones naturales de salud para tratar de ver si se puede mejorar la respuesta inmune producida por las vacunas. Esto todavía como que lo miramos como una cosa secundaria, sin importancia. No le damos el lugar que, en nuestra opinión, debería tener. Por ahí de esto podemos también después comentar. Nos publicaron en la revista Vaccine una carta del editor con esta posición que mostramos, que creemos que es cierta, digamos, que no se ha permitido en estos momentos utilizar terapéuticas alternativas o no han entrado en el uso común de intervenciones que tienen muy poco riesgo y que podrían ser de mucha utilidad. Hace como 2 meses, cuando estaba armando esta presentación para otra circunstancia, entré a pegar carteles que había en ese momento en los diarios y decía: la FDA debate si se recomienda aplicar la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus en Estados Unidos. Se pasó debatiendo este tema como 3 meses. Está totalmente comprobado que la booster dosis es una muy efectiva manera de enfrentar la caída de los anticuerpos con el tiempo, y que es necesario, sin ninguna duda, en poblaciones en riesgo, pero seguramente en toda la población. Lo mismo pasó con Boris Johnson en Inglaterra. Solamente el refuerzo, estaban pensando si el refuerzo a mayores de 50 años, que iban a esperar a que viniera el invierno. Bueno, ya tienen el invierno encima y tienen una cantidad de casos insólita, básicamente por no vacunados o por no utilizar la dosis de refuerzo de manera necesaria. O sea, esto es la falta de sentido común. Fíjense que, les pongo otro ejemplo. Israel, el 29 de julio, anunció que iba a administrar la tercera dosis de vacuna Pfizer Biotech en personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces, lo debatió el Ministerio de Salud israelí, y el 15 de septiembre ya tenía más de 1 millón de personas vacunadas con una tercera dosis de la vacuna. E inmediatamente, prácticamente al mismo tiempo, una semana después, publicaron que cuando después del 7º día de la aplicación de la tercera dosis, el título de anticuerpos sube, no sé, 10 veces, 8 veces, y que esto obviamente le da una disminución notable de la posibilidad de infectarse a la población. Y con esto, que lo hicieron rápidamente utilizando el sentido común, sin esperar los resultados de la información científica, que seguramente iba a venir después, hicieron las extensiones de la vacunación a todos los adultos, con resultados muy buenos y mejores que muchos otros países europeos, a pesar de que casos tuvieron, pero prácticamente la mortalidad se redujo a 0. Esto es el uso del sentido común. En aquel momento también
el staff de la FDA debatía y debatía y debatía, decía que quizás podía no ser necesario aumentar la inmunidad masivamente, porque quizás en algunas poblaciones estuvieron debatiendo eso un montón de tiempo, diciendo de que había que tener paciencia, inclusive el famoso doctor Anthony Fauci, el director de NIH, Francis Collins, diciendo de que había que tener mucha paciencia para hasta decidir si había que dar la tercera dosis. No entiendo el tema de la paciencia cuando era evidente de que una tercera dosis iba a ser necesaria. El otro aspecto que también estuvo en discusión un montón de tiempo fue el tema de vacunar a los niños. Fíjense, esto hace ya un par de meses, se decidió que los chicos se vacunaran, pero arriba de los 12 años hasta los 17. Y mi pregunta en ese momento era, 12 años, ¿por qué 12 años y no 11? Y no 10. O por qué no el individuo que tiene 10 años y que tiene, o el chico que tiene 10 años y que tiene factores de riesgo, no tiene que ser vacunado y hay que esperar. ¿Cuál es el sentido? Porque falta la evidencia. ¿Tenemos que esperar la evidencia en eso? Pfizer ya había anunciado simultáneamente que la vacuna era segura contra los chicos de 5 a 11 años. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Por qué FDA estuvo dando vuelta con este tema un montón de tiempo? Inclusive con otra vacuna, la Sinovac. Chile aprueba la vacunación en ese mismo periodo para los chicos mayores de 6 años y rápidamente los chicos en Chile fueron vacunados y adquirieron anticuerpos mucho antes que nosotros, por ejemplo, o muchos países del mundo que seguían esperando resultados y evaluaciones de las distintas instancias. En el medio de todo esto se metió el cientificismo. El cientificismo, que para definirlo es la pseudociencia, de quienes piensan que la ciencia es todo, es lo único que existe, es prácticamente el único medio que tenemos para decidir qué es cierto y qué es no, y que es una creencia dogmática, y que sí hay que aceptarlo como un dogma. Hay que hacerle así reverencia. El cientificismo o la ciencia es, la ciencia es la única verdad que existe en el mundo. ¿Sí? Y obviamente hay muchos aspectos en que este nuevo cientificismo está verificando. Atribuir falsas cualidades científicas a lo que no tiene cualidad científica. Y nuevamente insistir en convertir la ciencia como la única regla del conocimiento humano, la verdad realizada, absoluta. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho lo que expresa este cuadro de Goya, donde se ve que la ciencia tomada como tal, como cientificismo, lo único que crea es monstruos, falsos resultados, falsas procedencias, falsas convicciones. En nombre de la ciencia muchas veces se hacen cosas poco claras y siempre, casi siempre, sin sentido común. Creo que es un muy buen dibujo donde muestra cómo a veces sometemos a prueba de doble ciego cosas ridículas y de altísimo riesgo. Creo que es de alguna manera lo que estamos tratando de expresar con muchas de las conductas que hemos tomado en este momento. Por eso me parece que algunos enseñanzas de Sócrates, en el sentido de que, bueno, mi intención acá no es tratar de enseñarles nada, de convencerlos de nada, sino de darnos la posibilidad de pensar, de debatir,
de actuar como verdaderos científicos. Estamos involucrados dentro de la ciencia. De no tomar de manera dogmática los conocimientos y de entender que no siempre se puede esperar. Entonces, a manera de resumen de esto, después voy a usar 5 minutos más, yo diría que el cientificismo es reduccionista y solo presenta rasgos absolutistas y totalitarios. Obviamente la posición de la anticiencia no es útil porque limita las posibilidades de lo que el conocimiento científico nos puede agregar. Por eso creo que la mejor mirada de todo esto y que da una visión más sensata es sumar el conocimiento, el sentido común y la experiencia. La ciencia no puede resolver todo y menos en tiempos de pandemia. No tenemos tiempo para esperar los resultados de la ciencia. La experiencia humana es compleja pero aprovechable y el sentido común contribuye mucho a esta posibilidad. Y además debemos aceptar, por más que no nos guste, de que existe un conocimiento que no se basa o que no respeta el método científico, o por lo menos no lo podemos entender bajo el método científico, y que existe. Entonces, los tiempos de las pandemias no son los tiempos de la ciencia. En los tiempos de pandemia hay aspectos sociales, económicos, psicológicos, culturales, educativos, que son tan o más relevantes, como le mostraban en el primer slide, que los médicos y epidemiólogos. Y de ninguna manera debemos desconsiderarlos o ponerlos en segundo lugar. Tienen que estar en esa unión mancomunada de los distintos aspectos. Y a manera de crítica, durante la pandemia los científicos no supimos, no pudimos o no quisimos hacer las cosas distintas. No pudimos adaptarnos a tomar decisiones que requerían otra estrategia. No hubo trabajo intelectual y científico integrado en equipo, con generosidad. Cada mundo, cada país, cada organización, cada laboratorio trabajó por su lado. No se crearon grupos interdisciplinarios internacionales de trabajo como existen, por ejemplo, para el calentamiento global, donde se consultan todas las miradas y todos los aspectos, o para la economía mundial. No hubo grandes diferencias entre los países con grandes cuarentenas con los que no la hicieron. Al final el resultado, nosotros tuvimos una cuarentena interminable, y nuestros resultados fueron tan malos como los países que no hicieron cuarentena. No hubo criterio para hacer eso. No se hizo una discusión universal amplia, con una mirada social. No se habló de la relevancia de la vacunación universal. Hubo países que están haciendo ahora la tercera dosis y otros que nunca han recibido ninguna dosis. No se compararon la importancia y los peligros de lo que significaba esta disparidad en los recursos. Los expertos creo que todos los días nos alertan de que una persona no vacunada puede generar una variante más peligrosa de coronavirus. De hecho, la estamos viendo. Parecería ser que esta última variante, la Omicron, afortunadamente no es tan peligrosa como pareció ser, pero bueno, van a aparecer otras, no cabe ninguna duda. Y tenemos la mitad del mundo vacunado y la otra mitad no vacunada. Hay más de 3.500 millones de personas en el mundo sin protección y sin vacuna. Esto genera una tremenda, no solamente disparidad, sino una posibilidad de transformar esta pandemia en interminable. Porque si la gente no se vacuna universalmente, van a seguir apareciendo variantes que van a ir esquivando la posibilidad de los anticuerpos que forman con las vacunas tradicionales. Esto requiere que lo pensemos de otras maneras. Entonces, para ir terminando, como empezamos, el árbol no dejó ver el bosque, el miedo llevó al pánico y caímos de la ciencia al cientificismo y no pudimos usar el sentido común. Los medios que usan especialmente la gente, hoy estamos todos muy conectados, utilizando todos los medios sociales para hacer, muchas veces tienen una mirada confusa,
miran por el agujerito de la cerradura, ¿sí? Fíjense un paredón, un individuo mirando por el agujerito de la cerradura dice, está lloviendo, me estás mintiendo. Dice, porque acá yo veo perfectamente que está lloviendo. Sin embargo, la ciencia, que debería tener la habilidad de poder, y porque aparte tiene los elementos para tener una mirada mucho más amplia, especialmente cuando se la piensa integradamente, debería estar diciendo, no, la realidad es otra. La realidad es que parece que llueve, pero no llueve en realidad. Esto es la ciencia. O sea que, de alguna manera, la realidad no es lo que se ve, sino lo que debió haberse pensado, como decía Bolsonaro. Creo que este concepto es fundamental. Y ahora 2 o 3 cosas para que nos quedan para la charla, si hay después. Ustedes saben de que las vacunas todavía, salvo la Pfizer BioNTech, no está todavía aprobada para ser vendidas. Están aprobadas solo para uso de emergencia. Y bueno, en Estados Unidos se aprobó Pfizer BioNTech y había 1/3 de la población de los no vacunados americanos que decían que ellos no iban a usar la vacuna hasta que no se aprobara, recibiera la full población para ser vendida, sino ser aprobada solamente para emergencia. Bueno, ahora lo tienen. Estados Unidos impulsó esta campaña. ¿Qué tiene que suceder para que FDA y otras instancias regulatorias mundiales aprueben estas vacunas para el uso, no en situación de emergencia, sino sucesivo? ¿Tenemos que esperar más tiempo? Los pacientes han sido seguidos 6 meses, como dicen las regulaciones, más de 6 meses. Es cierto que FDA requiere más tiempo para esperar. El número de personas que participaron en los estudios, por lo menos de las vacunas americanas, es enorme. Es el mismo número más alto que le participaron para probar definitivamente las otras vacunas contra el tétano, la difteria, la convulsa, la meningitis, todas. Y sin embargo, seguimos en situación de emergencia. Hay 4.000 millones de individuos en el mundo que recibieron vacunas y todavía seguimos sin darle la autorización definitiva a las vacunas. Y ahora tenemos un nuevo dilema. ¿Por qué la vacunación contra COVID no es obligatoria? Y esto es un aspecto que puede tener muchas miradas para discutir. Una de ellas que podría ser es porque solamente está aprobada para emergencia y por eso no puede ser obligatoria. Bueno, está vinculado con lo que habíamos planteado previamente. ¿Por qué esta discusión? ¿Qué esperamos para debatirlo? ¿Qué esperamos para debatir la obligatoriedad de la vacuna y la universalidad de la vacuna? ¿Qué esperamos? ¿Qué espera el mundo científico? No nosotros solos, todo el mundo científico. ¿Estamos esperando los tiempos de la ciencia? Vamos a seguir viendo cómo hora a hora se infectan un montón de gente y muchos de ellos tienen la mala suerte de morirse. Afortunadamente la vacunación redujo muchísimo la mortalidad, pero la mortalidad sigue existiendo. Así que, bueno, esto es lo que quería mostrarles, cuál es mi mirada, la mirada que compartimos con el doctor Ferder y con Walter, y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante, muy provocativa las preguntas que nos ha dejado para abrir un intenso debate. Yo les propongo que complementemos con la mirada de Pedro Elossi para que después tengamos una sesión más distendida, más relajada de intercambio y de discusión sobre la temática. El doctor Pedro Elossi nos va a hablar de COVID y economía. Él es gerente principal de investigaciones económicas en el Banco Central de la República Argentina y presidente de la Sociedad Argentina de Economía Regional. Es PhD en economía, graduado en Illinois y máster en Science de la misma universidad. También es licenciado en economía de la Universidad de La Plata. Y bueno, nos va a hacer un aporte desde el punto de vista de la economía, donde lidera numerosos proyectos de investigación en economía en el desarrollo.
y a su vez, bueno, es autor de numerosas publicaciones científicas en la temática, así que vamos a complementar estos aspectos de la mirada sobre el COVID con algunos elementos de la economía. Le cedemos la palabra a Pedro. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, un gusto estar con ustedes y bueno, muchas preguntas ahí que dejó Felipe. La verdad que es un gusto estar acá y asomarme un poco con un tema quizá diferente a lo que ustedes han venido discutiendo, según me contaron, de manera muy interesante durante el día de ayer y la mañana de hoy. Pero bueno, como ahí mencionaba Emiliano, trabajo o intento trabajar en temas de economía regional y bueno, en ese sentido me gusta y me interesa estar ahí en Cuyo, ¿sí? Y bueno, la verdad que comparto todas estas iniciativas que tratan de llevar, de acercar un poco el conocimiento entre nosotros, digamos, entre las diversas regiones que formamos parte de este país. Algo de eso voy a comentar en la charla. Básicamente lo mío, voy a intentar ir rápido para no hacerlo muy aburrido, digamos, estamos cansados de que nos bombardeen con cuestiones de economía y digamos, que muchas veces se cruza con la política y con la idea, un poco lo que me invitaron Felipe, León y Walter fue a mirar un poquito desde afuera la economía y digamos, como ciencia y cómo ha reaccionado esta pandemia a nivel internacional y qué podemos sacar de eso. Les voy a mostrar algunas cositas relacionadas también con Argentina, pero básicamente a grandes rasgos, digamos, cómo la ciencia económica intentó o está intentando lidiar con esta pandemia, digamos, la pandemia que ha sido un shock, que ha tenido un fuerte impacto en la economía y en la sociedad, ¿no? Como bien decía Felipe. Y afectó a todos los países, pero claramente, según el nivel de ingreso de los países y según la respuesta que han tenido las autoridades, el resultado o el efecto económico ha sido diferente. Entonces ahí surgen varios desafíos que vamos a tratar de mencionar. En general, el impacto socioeconómico del COVID fue mayor en los países de ingreso medio y bajo, el exceso de mortalidad ha sido más alto y, digamos, esto puede deberse a la forma en que reaccionaron los países, ¿no? En perspectiva, se espera un menor crecimiento en los países en desarrollo y de ingresos bajos comparado con los países desarrollados. O sea que no solo que el impacto fue menor en términos relativos en los países desarrollados, que pudieron aplicar ciertas políticas económicas que ahora vamos a mencionar en mejores condiciones, ¿sí? Y de manera más coordinada, sino que hacia adelante lo que se prevé es que los países en desarrollo tengan, digamos, de venir un poco adelante en términos de crecimiento respecto a los países desarrollados, se queden un poco rezagados, ¿no? Y eso es un signo de interrogante muy fuerte hacia adelante. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir acerca de eso? Bueno, acá, digamos, un poco explorando en un trabajo de un colega y amigo argentino que está en la universidad, en la Reserva Federal de St. Louis, hizo un análisis del impacto que había tenido hacia fines del 2020, y bueno, ahí se ve que en general el impacto ha sido más fuerte en términos de crecimiento en los países de ingreso medio. En términos de lo que esos países esperaban crecer, digamos, sufrieron un impacto fuerte. Y cuando observamos cómo ha sido la reacción de las políticas y de los gobiernos en la implementación de políticas, se ve que en todos los países hicieron uso de un cierto kit de recomendaciones bastante heterodoxo, si se quiere, comparado con lo que venía siendo la ciencia hasta ese momento. Políticas fiscales, políticas monetarias, expansivas, para tratar de
salir o de suplir un shock que afectó tanto a la demanda agregada, ¿sí? Y por ende a los ingresos de la población, a la capacidad de consumo, a las capacidades de las empresas de invertir y de seguir, digamos, y a la capacidad del gobierno de gastar también en la economía, sino también del lado de la oferta, ¿no? La capacidad de las empresas de producir, de los empleados de ir a trabajar. Y entonces se dio una combinación muy fuerte de un shock tanto de oferta y de demanda que requirió de la implementación de políticas activas, ¿sí? Que en general, en muchos casos, venían siendo discutidas en lo que es el mainstream de la economía, ¿sí? Entonces ahí lo que se vio es que, bueno, dada esta receta, digamos que ya venía un poco de la crisis del 30, de Keynes, y se fue perfeccionando de la mano de otras crisis que hemos tenido, y muchas a lo largo de estos años. La última fue del 2008, la crisis en Estados Unidos y en Europa, que tuvo una característica de una crisis del lado más de la demanda, no de la oferta. O sea, las empresas en esa crisis tuvieron inconvenientes financieros, pero tenían intacta la capacidad de producir. Acá no tenían intacta porque las fábricas no podía ir la gente a trabajar a las fábricas, ¿no? Entonces hubo diferencia entre las dos crisis, ¿sí? Pero la reacción fue similar en términos de las políticas y algo perfeccionada por la experiencia de las crisis previas, ¿no? Entonces los gobiernos, digamos, aumentaron su gasto, ¿sí? Se endeudaron e hicieron crecer la cantidad de dinero. O sea, políticas monetarias activas, políticas fiscales activas, ¿sí? Ahora, cuando miramos por tipo de país, vemos que claramente los que mejor pudieron hacer la tarea en términos de aumentar el gasto público fueron los países de ingreso alto. Los que mejor hicieron la tarea de poder tomar deuda para financiar ese crecimiento del gasto, y fueron los países de ingresos altos también, ¿sí? Y los que peor estaban en esa categoría eran los de ingreso bajo, que fueron justamente los que tuvieron que hacer uso de mayor política monetaria para ayudar a financiar ese gasto exiguo de parte del gobierno para fortalecer, en muchos casos, sistemas de salud que no estaban en condiciones, o al menos en las mismas condiciones que los países de ingreso alto. Entonces, ahí es donde surge, digamos, parte de la explicación de por qué los países de ingreso alto tuvieron un exceso de mortalidad más baja. Pero bueno, todo esto tiene que ver con conjeturas en muchos casos que iremos viendo en la medida que pasen los años y se pueda analizar con más detenimiento. Pero sí, los datos iniciales están corroborando eso. Digamos, cuando uno mira en términos de desvío del crecimiento respecto a las proyecciones que tenían prepandemia, digamos, los países por grupo de países, se observa lo que les comentaba. Los países avanzados cayeron mucho, ¿sí? Pero se recuperaron rápidamente y se están recuperando más rápido que el mundo, más rápido que el promedio, ¿sí? Lo que no lo están haciendo así son los mercados emergentes, que están enfrentando dificultades, y los países de ingreso bajo, fíjense que, paradójicamente, respecto a lo que ya iban a caer, no cayeron mucho más, no tuvieron muchas facilidades para cerrar la economía, para cubrir con gasto público esos sectores que estaban saliendo de la oferta, ¿sí? Sin embargo, el shock los afecta, y los afecta de manera muy fuerte, mucho más que al resto de los grupos de países. Entonces, hacia adelante, los desafíos para el mundo de las economías desarrolladas, que son el mundo de las economías que manejan o tienen mayor influencia en los organismos multilaterales, en las condiciones a las cuales los países de ingreso bajo, ingreso medio pueden acceder a financiamiento, son mucho mejores que estos países, ¿sí? Y esto es interesante porque, digamos, cuando uno mira en el periodo previo, uno veía que las economías emergentes venían creciendo en promedio a niveles mucho mayores que lo que estaban haciendo
los países avanzados, digamos, 2 puntos porcentuales en promedio por año de crecimiento de ingresos relativos es muy fuerte. Claramente eso estaba explicado mucho por China, que venía creciendo a tasas chinas, pero aún sin China, digamos, los países en desarrollo se venían acercando, convergiendo a las economías avanzadas, ¿sí? Y eso cambia con el shock y con lo que se viene o se prevé que va a venir después del shock. Entonces ahí hay un gran desafío para la ciencia. Digamos, aprendizaje interesante viene de la mano de lo que está pasando en Europa, ¿sí? En Europa, la crisis del 2008 y la crisis posterior del 2012, que englobó a lo que sería la periferia de Europa, Grecia, Portugal, España, Italia, ¿sí? Fue una crisis muy, muy dispar, ¿sí? El crecimiento del PBI para estos países, digamos, claramente tiene distintos grupos, ¿no? Que después de la crisis del 2008 y con la crisis agravada en el 2012, hubo un grupo de países que se recuperaron, que pudieron, digamos, estar por encima de lo que era el periodo anterior, y otro grupo que no. Ese grupo estaba en la periferia de Europa y digamos, se implementaron ahí políticas de ajuste muy, muy duras, ¿sí? Sobre todo en Grecia, en menor medida en Portugal, que afectaron mucho a la población, aún en un contexto de una población con ingresos medios altos, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió con la crisis 2019? Bueno, el shock fue muy parecido para todos, ¿sí? Y lo que se ve, digamos, cuando uno mira esos países, es un gráfico completamente distinto al anterior, ¿sí? La reacción fue más coordinada, ¿sí? Si uno toma Europa como si, digamos, la Unión Europea, como si fuera un país, digamos, como si fuera Estados Unidos y sus Estados Unidos, ¿sí? Uno ve que Europa reaccionó de forma parecida a un Estado federal, ¿no? Donde todas las regiones pudieron acceder a financiamiento. De hecho, si uno mira el endeudamiento que tuvo Grecia o Portugal, la capacidad de endeudarse para hacer política monetaria y fiscal expansiva, fue mucho más fácil para esos países que lo que pasó en el 2008. O sea, algún aprendizaje hubo y se cambiaron algunos dogmas, básicamente de exigencia en términos fiscales ante la fuerza del shock. Claramente, cuando uno ve, Alemania y Francia están en mejores condiciones que Portugal y Grecia, pero no han sufrido tan fuerte el impacto del COVID como lo que hubiera pasado, digamos, si esto nos tomaba antes de la crisis del 2008. Hubo, de alguna medida, algún aprendizaje en ese sentido. Ahora, quedan cuestiones pendientes, o sea, lo que yo les mostré tiene que ver con la producción, con el producto. No estoy mostrando acá en detalle el empleo, que fue diverso según los países, pero que en general en estos países estuvo muy de la mano el shock en el empleo y en la producción, cosa que en Argentina se pudo despegar ese impacto de alguna manera, al menos en el empleo formal, no en el empleo informal, que lamentablemente es muy alto en nuestros países. Ahora, surgen desafíos a nivel mundial que tienen que ver con la inflación, que hoy lo está viviendo España, lo está viviendo Estados Unidos, ¿sí? Nosotros, en nuestro caso, vivimos algo parecido, pero ya estamos acostumbrados con el tema de inflación. Pero bueno, acá les traigo a colación alguna cuestión que nosotros seguimos ahí en Maimonides, que tiene que ver con una canasta saludable, que hoy por hoy la tenemos valuada en 20.400 pesos para un joven de entre 14 y 17 años, ¿sí? Con los requerimientos nutricionales, ¿sí? Una canasta valuada en Capital Federal, solo para esa persona cuesta 20.400 pesos, digamos, para un chico en edad escolar con actividad normal. Hubo periodos donde esa canasta voló en términos interanuales por encima del 60% a fines del 2019, principios del 2020, luego el costo cayó
y hoy por hoy está volviendo a subir esa canasta, ¿sí? Y bueno, estos son los temas relevantes para seguir y para considerar, ¿sí? Todavía desconocemos, porque nos falta mucha información, cuál es el impacto diferencial del COVID en nuestras regiones, pero algunas de nuestras investigaciones que tienen que ver con los impactos regionales de la economía, nos indica, ¿no?, que los shocks en las provincias son asimétricos, digamos, que hay provincias que reciben los shocks de forma mucho más fuerte que otras. Digamos, estos son trabajos que hemos hecho en años previos a la pandemia y donde los shocks tenían que ver con cuestiones monetarias, por ejemplo, suba de tasa de interés y cómo eso impactaba diferente según las regiones, según la composición de la producción de la región y demás. Más cerca en el tiempo, y ahora con un trabajo que estamos publicando ahora fin de año, analizamos los flujos comerciales, pero también la fuente eran datos del 2017 y sí, lo que nos permitía ver era cómo digamos, en el contexto del comercio entre las provincias, uno ve un fuerte impacto del centralismo de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que afecta negativamente el comercio entre las provincias, ¿sí?, el comercio interior. ¿Por qué? Porque, digamos, nuestro país sigue siendo una suerte de país abanico, como la definió Bunge en el año 1940, ¿sí? Ese país abanico sigue existiendo, ¿sí?, y todo el comercio y las transacciones, lo que nosotros compramos y consumimos en el interior del país o cerca de Buenos Aires, son los mismos productos, digamos, y el comercio entre nuestras regiones es bastante acotado, ¿sí? Ahí estamos trabajando en generar una agenda de investigación, en principio, para medir esos flujos, que prácticamente no están medidos, ¿sí? Este es un primer trabajo que mide esos flujos comerciales y financieros y los analiza entre las provincias. Dos resultados que encontramos: que este centralismo en Buenos Aires afecta negativamente a ese comercio. Segundo, que la coparticipación afecta negativamente también, ¿sí?, por el tipo de gasto que conlleva el aumento del gasto corriente que realizan las provincias en las propias provincias que reciben la coparticipación. Ese es digamos, otra muestra de que hay que profundizar en el análisis de los incentivos y bueno, y ser pragmáticos en algunas cuestiones que son importantes y relevantes para la situación económica de las regiones. Y lo segundo que muestra es que no es factible esperar que un shock que afecta a Argentina afecte de manera igual a distintas partes de Argentina, ¿sí? Y creo que es algo que eso no lo tenemos todavía internalizado, o al menos desde la perspectiva de la política económica tenemos que trabajar mucho más. Y de hecho, intento desde adentro del Banco Central a que eso también sea permeable a las regulaciones y a las intervenciones de política monetaria y todo lo que pueda hacer el Banco Central, que de hecho lo estamos haciendo porque es una agenda que varios estamos desarrollando desde hace un tiempo y se está reflejando en mejoras de acceso al financiamiento y mejoras de acceso a los servicios, paulatinamente. Pero bueno, son estas cuestiones que a veces desde la pura ciencia se observa esta desconexión entre la ciencia y la ingeniería o la aplicación de las políticas económicas, ¿sí? Como que la ciencia y los estudios van por un lado, ¿sí?, priorizando cuestiones que se alejan en términos de la aplicación de esas políticas económicas o de los resultados, ¿sí?, a lo que es la realidad de la gente, ¿sí? Y más cuando la realidad de la gente está atravesada por diferentes dimensiones, que tienen que ver con dimensiones geográficas, ¿sí?, dimensiones etarias, dimensiones que en el marco de una pandemia como el COVID quedaron muy latentes, ¿sí?, y que la economía tardó en responder. Y cuando lo hizo no con teorías elegantes, sino con soluciones pragmáticas, ¿sí?, porque no había tiempo para las teorías elegantes, y las teorías elegantes
de alguna manera se quedaron a mitad de camino. Pero eso entiendo, a mi entender, que ya lo sabíamos. O sea, la ortodoxia económica enfatizaba esas teorías elegantes, pero el pragmatismo está mucho más cercano de lo que se menciona como heterodoxa. Y para mí no es ni más ni menos que ser pragmático y real y efectivo. Así que bueno, esos son, digamos, algunas de las cuestiones que quería mencionar. Para, digamos, simplemente darles un toque de lo que ya existía o de lo que ya estaba presente en nuestra economía como ciencia, déjenme citarles a Keynes o a Mankiw, ¿no? Cuando Keynes decía que no hay que sobreestimar la importancia del problema económico, ni sacrificar a su supuesta necesidad otra cuestión de mayor significado y permanencia. La economía debe ser para especialistas, tal como la odontología, los dientes son para los odontólogos, ¿sí? Ahora, como economistas debemos ser humildes y competentes al nivel de los dentistas, decía Keynes, ¿no? Expresa el deseo de que la ciencia económica evolucione para ser útil, para ser aplicada en la resolución multidisciplinaria, muchas veces de cuestiones sociales muy urgentes, ¿sí? Y con rutinas típicas de la ingeniería, ¿no? O sea, no es, digamos, desde la teoría que muchas veces que vamos a resolver las cuestiones prácticas de manera urgente, digamos, con las urgencias que convivimos todos los días como miembros de una sociedad. Sería una utopía, decía Mankiw en el 2006, que evitar o salir de una recesión fuera tan directo como realizar una restauración dental. Pero bueno, hay algunas señales. O sea, esto que yo les mostré de Europa, decir, bueno, hubo una crisis 2008, 2012, hubo países periféricos que estuvieron en crisis y que pasaron años de crisis, como Grecia, como, bueno, ahora vino este shock. ¿Van a pasar por lo mismo? No, evidentemente la reacción fue diferente, fue más pareja, fue más homogénea, quizá uno podría decir que fue más justa, seguramente fue más pragmática, ¿sí? Como bien reclamaba Felipe. Bueno, ojalá la ciencia, digamos, la economía como ciencia mantenga su humildad a nivel de los odontólogos, a nivel de la salud, a nivel de lo que nos han demostrado las ciencias relacionadas con la salud, a las cuales me saco el sombrero, digamos, y le debemos estar hoy en mucha mejor condición de lo que estuvimos ayer, hace muy poquito atrás. Ojalá cuando demos vuelta a la página de esta pandemia, y esperando que no se estire, y esperando que tomemos conciencia de las cuestiones que mencionó Felipe, podamos hacer una lectura de esto y un aprendizaje. Bueno, eso es un poco lo que les quería comentar muy rápidamente y a vuelo de pájaro, tratando de no aburrirlos y aburrirlas. Y bueno, tengo ahí alguna opinión, alguna cuestión para adicionar a la pregunta que hizo Felipe. No sé, Emiliano, si querés que un poco para avivar un poco más el debate en ese tema. Nosotros en economía estudiamos particularmente el comportamiento de los individuos, de los agentes económicos, ¿no? Pero en una sociedad también consideramos que los agentes individuales tienen que tener en cuenta las externalidades que su comportamiento genera en los demás. Y ahí, digamos, todas las teorías que tienen que ver con el medio ambiente se relacionan con esta visión de la ciencia económica a partir de esas externalidades. El tema de las vacunas es un claro ejemplo de cómo nosotros generamos externalidades hacia los demás. Y esas externalidades pueden ser negativas o pueden ser positivas. Que sean positivas depende de nosotros en este caso. Así que bueno, les agradezco y los dejo y me quedo aquí para preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Pedro y Felipe por estas excelentes exposiciones. Queda abierta la propuesta para que vayan levantando la mano y
haciendo preguntas, aportes, posibles respuestas a la pregunta que nos dejó Felipe sobre las vacunas o apreciaciones sobre la complejidad que tiene estas decisiones individuales sobre el aspecto colectivo. Así que quienes estén interesados en hacer uso de la palabra pueden levantar la mano, abrir su micrófono. ¿Puedo hacer un comentario, Emiliano? Sí, por favor, adelante, Felipe. No, yo para reavivar un poco el tema de quizás la obligatoriedad de la vacunación, ¿no? No sé si todos están al tanto que este tema lo puso en el tapete en realidad en la discusión pública, la posición que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires tomó, su consejo directivo tomó hará unos 10 días en relación a adherir a la obligatoriedad de la vacuna. Yo soy de los que comparte, sé que hay otras miradas, digamos, pero soy de los que comparte que como respuesta a esta situación de pandemia, hay algunas condiciones que deben ser decididas lo antes posible si es que uno quiere ser más efectivo en los resultados. Y yo creo que declarar obligatoria la vacuna cuando ya existe la experiencia que existe con la cantidad de vacunas en el mundo es una alternativa a considerar. Nosotros lo comentamos dentro de Maimónides, de la Universidad de Maimónides, con León y con el Consejo Directivo de la Universidad, y a la declaración de la Facultad de Medicina de la UBA, la Universidad Maimónides adhirió totalmente a que se trate de establecer la obligatoriedad de la vacuna. El tema del pase sanitario quizás sea una alternativa intermedia, digamos, ¿no? No declararla obligatoria, pero sí para hacer actividades sociales y laborales, las personas tengan que tener por lo menos la vacunación completa. Creo que es una medida importante. Creo que a lo contrario de lo que por ahí la gente que piensa diferente puede manifestar, que esto cercena los derechos de las personas y qué sé yo, creo que en realidad dentro de una pandemia lo que más vale son los derechos de la sociedad, más que los derechos individuales. Y me parece que como sociedad deberíamos dar ese tipo de ejemplo y respuesta. Pero sé que es un tema a debatir y que seguramente habrá opiniones que compartan y otras que por supuesto estén en contra. Pero esta mirada complementaria de todas las circunstancias, porque el pase sanitario o la vacunación obligatoria no es solamente el hecho de la protección individual, no tiene nada que ver con el hecho de la protección individual, tiene que ver con todos los aspectos de la sociedad que deben ser observados en periodos de pandemia. Ahí tenemos la mano levantada de Adriana Salinas, si quiere compartir soporte. Buenos días. Bueno, ante todo le agradezco al doctor Inserra que la honestidad con la que ha hablado, porque he escuchado a muchos colegas médicos hablar en medios nacionales de mucha repercusión de estar en contra de la vacunación, que es algo que creo que no hubiese querido escucharlo nunca. Porque creo que estoy absolutamente de acuerdo con usted, creo que es lo único que nos va a permitir salir de esto, no existe otra alternativa y más en países como el nuestro. Y bueno,
desde mi lugar como docente en la universidad, también tenemos colegas docentes que no se quieren vacunar. También tenemos el consejo de pediatras, de médicos clínicos que les dicen a los pacientes que si ya tuvieron la enfermedad y con una dosis, bueno, sí, vamos andando, vamos caminando, generan dudas. Entonces, la pregunta concreta frente a esto es, ¿cómo llegamos a esa gente, más allá de la concientización que podemos hacer desde el humilde lugar que uno ocupa, de decirle al vecino o al que vive enfrente de tu casa o en una charla de supermercado que escuchas a uno que dijo, no, a mí mi pediatra me dijo que mejor no vacunar a mi nena? Entonces, bueno, ¿cómo generamos más conciencia desde el lugar que ocupamos? Es una excelente pregunta, ¿no? Uno se tienta a decir que, bueno, utilizar todos los medios de comunicación, utilizar el ascendiente, trabajar, hablar, usar los medios públicos, etcétera, etcétera. Es probable que eso sea un camino que uno pueda tomar, pero existe otro camino, que es, de alguna manera, restringir la posibilidad de movilidad y de contagio de la gente que decide no vacunarse. Cualquiera puede decir no vacunarse, pero lo que no puede hacer es socializar, porque está poniendo en riesgo al resto de la gente. Entonces, el que no quiera vacunarse, que no se vacune, que se quede dentro de la casa y que salga para las cuestiones esenciales, ir a comprar medicamentos y demás, pero no podrá hacer actividad laboral, no podrá educarse, no podrá ir a la universidad, no podrá. Uh-huh. Puede ser que suene muy fuerte, muy agresivo, pero mucho más agresivo es seguir conviviendo, no sé, 3, 4, 5 años con esta situación crítica del mundo, porque esto tampoco sirve que lo hagamos en la provincia de Mendoza o en el barrio, digamos, ¿no es cierto? Obviamente esto debería tener que ser una tendencia universal. Sé que esto es muy difícil, pero es mi opinión. Yo creo que la restricción de las actividades para los que decidan no vacunarse es la medida más efectiva. Ok, estoy de acuerdo, doctor. Gracias por ser tan honesto, porque a veces las comunidades científicas a veces no se animan a decir esto de que porque justamente se pueden tomar desde una visión arbitraria, y creo que este no es el sentido de esto. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Yo había levantado la mano, quería hacerle una pregunta al doctor Pedro Elósegui. ¿Usted cree que sobre las economías regionales tendría algún impacto la liberación de patentes que estuvo circulando y que en algunos aspectos fue mencionada o refrendada en algunos otros aspectos de círculos políticos internacionales, entendiendo que los recursos de los países no son equitativos y el acceso a las vacunas fue tan diverso, si eso impactaría o no, o desde el punto de vista económico tendría alguna forma de intervenirse con o sin liberación de patentes, tendiendo a pensar que las distintas regiones puedan acceder y fomentarse aún más esta idea de promover la vacunación. Sí, Emiliano, mirá, no soy un especialista en el tema, pero claramente hay una cuestión, yo mencioné, digamos, Argentina es un país federal, ¿no? Y entonces la salud es un aspecto justamente que
las cuales las provincias tienen bastante autonomía en términos relativos. O sea, el Ministerio de Salud, de hecho, si recuerdan, hasta el 2019 había sido reducido, ¿no? Ya no era ni siquiera un Ministerio de Salud Nacional, ¿no? Ahora, cuando impacta un shock que le pega a toda ya no es un shock no sé, en la vitivinicultura que le va a pegar a 2 provincias más que al resto, a ustedes más que a Río Negro, sino que es un shock que nos afecta a todos. Se vio ahí la urgencia, la necesidad de que el Ministerio de Salud sea el que coordine, y que en el medio se fueron revisando cómo las autonomías provinciales habían sido capaces de sostener sistemas de salud que mostraban ciertas heterogeneidades, ¿no? Al interior de las provincias. Entonces, ahí fue, digamos, necesaria esa coordinación para igualar y para subir el piso, ¿no? de algo que quizá no se estaba visibilizando o se estaba ocultando, quizá, no sé, digo, según como uno lo mire. Entonces, claramente eso muestra que las heterogeneidades, digamos, pueden tener impacto en cómo las distintas políticas o distintas regulaciones o normas impacten en cada una de las regiones. Entonces, digo, no soy un especialista en el tema, pero mi respuesta, digamos, vendría por ese lado, digamos, si facilitar, digamos, el acceso a las patentes y demás, facilita un ingreso, digamos, un acceso homogéneo, dada la urgencia y la necesidad de que el tratamiento, como bien dice Felipe, sea homogéneo y sea, digamos, global, ¿no? O sea, que no sea para una parte de la población sí y para otra que quede afuera, porque no nos sirve, ¿no? Entonces, ahí creo que es necesario tener en cuenta que esa apertura, de hecho, fíjense las dificultades, hubo anuncios de que la ciudad de Buenos Aires iba a adquirir vacunas, después eso no se dio, ¿no? O que otras, y la coordinación a nivel federal, a través de diversas instancias, ha sido efectiva. Digamos, hoy por hoy Argentina es un país que está relativamente bien respecto a otros países en términos de vacunación. Así que, digo, no sé si es mejor si liberar o no, yo estoy más por el lado de liberar, pero sí, por favor, coordinar y hacerlo homogéneo y accesible hacia todos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Tenemos una mano levantada del doctor Manucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, Walter, ¿cómo te va? Adelante, Walter. Bien, bueno, primero agradecer a Emiliano porque yo tenía un inconveniente técnico y Emiliano llevó la posta de coordinar, así que, digamos, personalmente hacerle de manera pública el agradecimiento. Pude llegar para poder escucharlo, el trámite fue expeditivo. Algo preguntaron recién en cómo actuar o qué hacer para, por lo menos, tomarse 5 minutos para repensar las posturas de si sí o si no y de las vacunas. Yo les hago, cuando, por ejemplo, en un asado, en una reunión, surge este tema, porque siempre hay de un lado y del otro de si se acepta o no esta política. Afortunadamente la Argentina no se caracteriza por tener grandes movimientos antivacunas como tienen otros países desarrollados y que tienen serios problemas donde les sobran las vacunas porque tienen grandes movimientos antivacunas. Pero yo hago un planteo contrario. Pregunto, ¿conocen ustedes las estadísticas en la Argentina? Vamos a hablar de nuestro medio. De fármacos de venta libre aprobados por la ANMAT y que producen más de 22.000 muertes anuales, es decir, algo de una muerte cada 20, 23 minutos. Y la gente me dice, ¿cómo? Digo, sí, el ibuprofeno, la aspirina y muchos otros fármacos de venta libre que están en fase 4, para aquellos que, digamos, no están en farmacología, fase 4 es cuando ya está mucho más adelante, digamos, que la vacuna. Tiene todas las aprobaciones, tiene toda la presentación, todos los estudios
de aprobación, pero todos los fármacos, y las vacunas no son excepción, tienen efectos secundarios, como se están viendo, por ejemplo, ahora a nivel de cardiopatía, 1 cada 10.000 en determinadas plataformas de vacuna para COVID. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, tomar y dar vuelta a la estadística, es decir, no me quiero vacunar porque me contaron que fulano, mengano, perengano tiene tal cosa, si bien es discutible, todos los medicamentos producen efectos secundarios, reacciones adversas, inclusive aquellos que no necesitan prescripción médica. Por supuesto que está digamos, en discusión el derecho o la potestad individual, pero como bien se dijo, y voy a poner un ejemplo también discutible, está en derecho el que quiere fumar y hacer de su vida lo que quiera, y también tiene el derecho el de al lado a no tener que recibir ese humo. Por lo tanto, esto de los derechos y los deberes, si bien puede ser individual, también hay que verlo colectivamente, socialmente, comunitariamente y globalmente en este caso. Ese es simplemente mi pequeño aporte en esto de la discusión eterna, si vacuna sí, si vacuna no. ¿Cuántas personas sufren de insuficiencia renal o de trastornos por hacer uso indiscriminado de fármacos que están, insisto, aprobados, fase 4? ¿Cuántos fármacos de fase 4 después de 10, 15, 20 años son retirados del mercado porque se empiezan a encontrar una cantidad significativa de efectos secundarios? Entonces, claro sobre oscuro en esto de las discusiones, si sí o si no a las vacunas, esa es mi postura. Gracias, Emiliano. Por ahí alguno de los disertantes, Felipe, Pedro. Sí, gracias, Walter. Si yo tengo una pregunta para Pedro, ¿puedo? Por supuesto, tenemos unos pocos minutos, pero adelante. Sí, pero ustedes que tienen una idea de lo que está sufriendo cada provincia, supongo que deben tener individualizados grado de vulnerabilidad de regiones o provincias, ¿no es cierto? No sé exactamente cómo lo ¿tienen identificadas regiones que están más vulnerables que otras? La manera de poder protegerlas, alguna región particularmente, en relación a nuestro país, por lo menos, que creo que es lo que por ahí más nos llega, ¿no? Sí, una pregunta interesante, Felipe. La verdad que no hay una respuesta única, pero a ver, algunas cuestiones, digamos, lo que se observa. Yo les decía, una de las últimas cosas que estuvimos mirando era el tema del comercio entre las provincias. Nosotros, cuando en general uno habla de economía regional, dice, bueno, ¿cuál es la economía regional? Y Mendoza y el vino, ¿no? La industria que exporta, ¿sí? Pero bueno, también Mendoza exporta vino gracias a Dios, a otras provincias de nuestro país, ¿no? También hay un comercio y también hay muchos sectores de bienes y de servicios asociados a esa producción regional que va afuera. Bienvenida sea que hayan economías regionales orientadas hacia el exterior, pero también es importante tener en cuenta que gran parte del desarrollo y sobre todo de la cohesión entre las sociedades de las distintas regiones y provincias tienen que ver con las transacciones comerciales, de servicios, académicas o lo que fuera, que tienen que ver se desarrollan entre las propias sociedades, digamos, regionales, ¿no? Entre las provincias. Y lo que se observa es todavía, digamos, mucha discrepancia en términos relativos de desarrollo entre las provincias. Si bien yo les decía, Bunge en el año 40 hablaba de una sociedad que funcionaba como un abanico con centro en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y a medida que uno se alejaba hacia el interior, decía él, a medida que uno recorría distancia, los indicadores sociales y económicos se iban deteriorando, ¿sí? Eso ha cambiado, pero ha cambiado en algunos enclaves, ¿sí? Por suerte y no tanto suerte, sino muchas veces debido al empuje local
y a las políticas muchas veces nacionales, el desarrollo industrial, la política de promoción industrial, y digamos, el desarrollo de ciertas industrias o regionales, ¿no? que generan enclave y que generan impacto en las regiones, pero no ha sido en todas las regiones igual. Ahora, cuando impactó este shock, y ahí ustedes saben más que yo, quizá el impacto que ha generado, digamos, el COVID en regiones con alto nivel de aglomeración de personas, ¿sí? Muchas veces en condiciones de necesidades básicas no satisfechas, con hacinamiento y demás, no ha sido el mismo que el impacto que tuvo el COVID en regiones como el Chaco santiagueño, donde hay poblaciones rurales pobres, con bajas NBI, digamos, mucho bajo acceso a servicios esenciales, pero muy aisladas. Claro. Entonces, el impacto quizás no ha sido tan fuerte en términos de contagios y demás, porque esto requiere mucha aglomeración y el contagio es persona a persona. Entonces, el aislamiento ha servido, entre comillas, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero claramente nos pone blanco sobre negro en la necesidad de buscar mayor cohesión, ¿sí? Y eso requiere de políticas públicas activas y sobre todo inteligentes, de decir, bueno, dónde, digamos, asignar los recursos para generar actividad económica, para afianzar las potencialidades locales, que son decisiones que no necesariamente van a venir desde el centro. O sea, la historia de nuestro país nos muestra que no viene desde el centro eso, sino que viene mucho desde lo local, ¿sí? Desde conocer sus potencialidades y tener acceso y bueno, a que las potencialidades se puedan explotar sin restricciones, digamos, sin restricciones que muchas veces impiden el desarrollo en el interior, sobre todo, ¿no? Esa sería un poco la respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias por la participación, excelente, los aportes, el debate ha sido muy enriquecedor. Lamentablemente nos toca ir cerrando. Ahí les compartí en el chat el link para acceder al Simposio 4, que también va a seguir con elementos de análisis desde la perspectiva de las distintas sociedades de biología de la provincia, de las distintas provincias con una mirada regional, discutiendo sobre COVID y otros temas. Así que es a continuación de esta actividad, ya está comenzando. Y bueno, les agradezco por la excelente discusión y ha sido como siempre un gusto compartir con ustedes este espacio. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión. Gracias, Emiliano, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por la invitación, un gusto. Eso es Maimónides. Muchísimas gracias. Hasta luego.